Como lo adelantábamos recién en la presentación, se ha creado un nuevo clúster en la construcción. Vamos a recibir a Gustavo Rossi, titular de Huecara, y al arquitecto Luis Lumelo, titular de la Cámara de la Construcción. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Arquitecto, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir aquí a nuestro espacio en forma presencial. Bueno, Gustavo, contanos sobre la creación de este clúster en forma colaborativa. Sí, la verdad que es todo algo anecdótico, podríamos decir, que la participación de un sindicato dentro de un clúster, hasta la propia palabra clúster está muy vinculada al sector empresario. Quiere decir que nosotros como sindicato le estaríamos dando el cariz social, el clúster social de la construcción, como queremos decir nosotros. Creo que bueno, que dentro del sindicalismo también vienen nuevos tiempos, nuevos paradigmas de cómo ser parte de un proceso productivo, y ya creo que la pandemia, vos sabés que la pandemia nos acomodó bastante de empezar a ver de que estábamos en un mismo barco y teníamos que ver cómo se sobrellevaba, en este caso las empresas, porque de la empresa venía atada la suerte de los trabajadores. Creo que ese fue el primer gran paso como para visualizar de que el horizonte era conjunto y que nosotros podríamos ser parte de un espacio también, sector empresario, sector de los trabajadores, como para peticionar a las autoridades y poder ser protagonista también. Luis, ¿cuál es la idea de este clúster, los objetivos? ¿Qué se busca? Bueno, la verdad que lo que nosotros estamos buscando es mayor competitividad, es decir, la estrategia es coordinar, escucharnos entre nosotros, entre toda la cadena de valor, los gremios que integramos el clúster, ver cuáles son las necesidades y en función de eso buscar cuáles serían los caminos a seguir para lograr mayor competitividad y mejoras para todos los integrantes del clúster, ¿no? Que es un poco el sentido de la formación del clúster. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el sector y que no dependerían de una situación macroeconómica para solucionarse, sino algo interno de ustedes? Yo no veo que el sector tenga demasiados problemas que no provengan de la macroeconomía. En realidad estamos inmersos en una provincia donde la construcción es un motor importante para la parte económica. La obra pública tiene un plan de obras públicas importante, tanto el gobierno de la provincia como la municipalidad. Y los inconvenientes que estamos teniendo surgen de la macro, específicamente las redeterminaciones de precios, las actualizaciones de precios, van como los salarios, como en algún momento lo hablábamos, corriendo de atrás a la inflación. Eso hace que así como pierden los trabajadores al no tener un salario actualizado automáticamente, pase lo mismo con las empresas. Eso hace muy difícil cotizar obras. Es un sector que es complicado para las empresas y para toda la cadena de valor que tiene que proveer los insumos para la construcción y que a su vez al día siguiente o casi inmediatamente tiene que reponerlos a un precio que la verdad en este contexto inflacionario desconocen, ¿no? Entonces esos serían los problemas, pero que vienen más de la macro que de la micro. Gustavo, como titular de Huecara, debo decir que es algo inusual que el sindicato colabore con una cámara de constructores. ¿Cómo fue que se dio esto y cuál es el aporte que ustedes ofrecen? Mira, yo creo que sí, creo que siempre los mismos medios se manejaba el antagonismo entre empresariado y sindicalismo. Yo creo que cuando interpretemos que enfrente no tenemos un enemigo, sino alguien con quien compartimos un destino, la verdad que se acomodarían bastante. Creo que es una nueva forma también de interpretar el capital y el trabajo, o sea, trabajar en forma mancomunada, porque si no, no hay un destino. Tenemos un destino común y si en ese destino común estamos con un pleito muy fuerte uno con el otro, no se puede llegar a ninguna construcción. Para nosotros ser parte del clúster fue empezar a ver de que la tecnología, la inteligencia artificial iba a atravesar absolutamente todos los estamentos y el laboral incluido. Si nosotros como sindicato no teníamos la visión de capacitar a nuestros compañeros para ser parte de esa nueva economía del conocimiento, como le dicen ahora, bueno, íbamos a terminar siendo un club privado porque íbamos a representar a 4 o 5 trabajadores. La idea como sindicato era munirnos de una herramienta, en este caso tecnológica, para que pudiéramos seguir avanzando dentro de un proceso laboral.
Y el socio es el sector empresario, nosotros teníamos que sentarnos con ellos para vislumbrar y decirle, bueno, hacia dónde va el norte tecnológico y empezar nosotros como sindicato a capacitarnos, a darle esta nueva herramienta tecnológica como para ser parte de lo que te decía recién del proceso productivo. No queda otra alternativa. ¿Cuál fue la acogida cuando le ibas contando a tus agremiados, a tus trabajadores, a los trabajadores que representás sobre esta situación? Está bien, el estamento nuestro es bastante particular porque somos mandos medios, quien más, quien menos tiene su secundaria terminada, es decir, que tiene una vocación de crecimiento, de ascensión social y sabe que la ascensión social trata de la educación dentro de lo que es el trabajo. Cuando nosotros empezamos a plantear que había que volver a estudiar, pese a que teníamos 40, 50 años, bueno, lo tomaban como una alternativa válida, es decir, que fue bueno. A ver, creo que nosotros tenemos un derecho que es el cobro de salario y creo que tenemos una obligación con la empresa que es nuestra capacitación y actualización, si bien en algunos casos profesionales, pero en otros de oficio, pero la actualización a nosotros como sindicato nos da el hándicap suficiente como para sentarnos ante el empresariado y decir, nuestro aporte es valioso, necesitamos una paritaria un poco mejor. Hay derechos, pero también hay obligaciones. Luis, ¿qué otros ámbitos forman parte de este clúster, además del que dirigen ustedes? Bueno, en esto que un poco lo que decía Gustavo, en esta colaboración estratégica en la que estamos para obtener beneficios para todas las partes, y de los cuales obviamente nuestros trabajadores y personal de mandos medios no pueden ser ajenos a los beneficios que se puedan conseguir, está también, lo constituye los desarrollistas urbanos, están los mineros, la asociación minera, están los de premoldeados, está lo de hormigón elaborado, está la Cámara de la Madera y no sé si Huecara, Cámara de la Construcción. Y los ferreteros. Y adhiriendo a los ferreteros. De cualquier manera, cuando pusimos o hicimos público la conformación de este clúster, una de las cosas que pretendíamos es llamar a todos los integrantes de las distintas actividades que se sienten o que formen parte del sector para que se integren. Esto es totalmente abierto, estamos tratando de potenciarnos entre todos para ser lo más competitivos posible, capacitando, la capacitación va a ser una de las metas, tanto de los trabajadores como de nosotros mismos, es decir, creo que se abre un panorama, hay un mundo distinto donde quien no esté capacitado y nuestra actividad particularmente que ha venido, ha sido poca actualización, creo que uno de los temas a lograr, uno de los objetivos a lograr es tecnificarlas, es decir, si bien ahora hay nuevas formas de construir, justamente hemos generado un concurso de ideas para construir viviendas con materiales y tecnologías desarrolladas dentro de la provincia de Córdoba, porque hemos visto que además de la construcción tradicional hay un campo que las nuevas empresas están encontrando para construir y desarrollarse. Y esa gente necesita personal capacitado para hacer sus emprendimientos, ¿no? ¿Cómo va a ser, Luis, o cuál va a ser el beneficio que va a obtener el resto de la población de esta asociación? Obviamente que en la situación inflacionaria que está viviendo el país no es que vamos a poder traducirlo en una baja de precios, pero ¿qué habría de bueno para digamos, el inversor, para la gente que quiere hacer algún tipo de construcción? Bueno, yo creo que un poco lo que comentó Gustavo al principio, es decir, no se puede decir que esta pandemia haya tenido algo de bueno, pero sí hemos podido rescatar esta interrelación que hemos logrado entre todos los sectores, el sector del trabajo, el sector de la cadena de valor. Y bueno, al hablar de los temas que en definitiva nos preocupan o que nos podrían hacer más competitivos, está la baja
la baja de algunos precios, es decir, todos estamos trabajando en encontrar las herramientas comunes que nos permitan hacer mejores compras y mejores productos. Creo que ahí de alguna manera va a estar el beneficio que podamos aportarle al resto de la población, ¿no? Gustavo, Luis, los invito a que se queden con nosotros, vamos a hacer una breve pausa. Tras ella vamos a hablar sobre los precios, los aumentos salariales y cuánto cuesta el metro cuadrado en Córdoba. Ya volvemos. Estamos de vuelta en este bloque de Meridiano 64. Vamos a conversar sobre cuánto cuesta construir un metro cuadrado aproximadamente en nuestra provincia, cómo han sido los acuerdos salariales y los sueldos de forma aproximada. Gustavo, Luis, muchas gracias por quedarse aquí con nosotros. Antes de irnos a la pausa le había quedado en preguntar cuánto cuesta en forma aproximada, lógicamente puede haber variaciones, en este mes, hoy en día, construir un metro cuadrado en nuestra provincia. Sí, te pido primero la posibilidad de hacer me olvidé recién que la Cámara de Industriales Metalúrgicos es un socio fundador de nuestro clúster. Bien. Hecha esta salvedad o corregida esta omisión, te digo, el valor del metro cuadrado aproximadamente en Córdoba, te diría que ahora en marzo tiene que estar muy cerca de los 130.000 pesos. Estuvo en 123.000. Claro, todavía no tenemos los datos del mes de No, abril. no, los índices que hoy están vigentes son los de febrero. Siempre se tarda un poco en recogerlos. Bien, o sea que podríamos decir aproximadamente 130.000 pesos, Sí, como sí. para tener una noción, Sí, sí. serían unos 600 y tantos dólares. Exacto, 130.000 pesos es lo que fija el Colegio de Arquitectos, que es para una vivienda de 130 metros, es decir, es la vivienda que todos quisiéramos tener, no es Bien. una vivienda suntuosa, Una no es casa una estándar vivienda... sería. Exacto, es una casa estándar, con un metraje razonable, con una terminación razonable. Esos son los valores que recién te comenté. Digamos, solamente hay que aclarar que es aquí la construcción, no se tiene en cuenta el costo del terreno, por razones lógicas. Es nada más que la construcción teniendo en cuenta los honorarios profesionales de quien interviene y las cargas sociales. No está el terreno incluido dentro de ese valor. Bien. Gustavo, ¿cómo fueron los acuerdos salariales? Y si nos podrías dar cargos de referencia de lo que gana los trabajadores nucleados en tu sindicato, aproximadamente. Aproximadamente un salario medio, estamos hablando, una media sería de 135.000 pesos, que es un poco lo que estaba chequeando para de actualización. La verdad que lo que hablábamos fuera de cámara, el tema de la inflación y la licuación de los salarios es imposible de que podamos llegar y que sea un valor realmente referencial, se puede decir. El poder adquisitivo que se pierde es exponencial. Últimamente estamos presentándonos en las paritarias como para tratar de lograr equiparar, que no lo logramos, a lo que es la inflación. En un país hiperinflacionario, la verdad que los sueldos pasan a ser, no sé, imposible, también porque somos coherentes de tampoco pedir más de lo que puede darse la empresa. Entonces, a ver, ya ni siquiera es una puja, es simplemente qué dividendos podemos llegar a conseguir. La verdad que es muy difícil hoy hablar de salario o hablar de que un sector de los trabajadores sea exitoso a la hora de cerrar una paritaria, es una utopía, porque la inflación no nos deja realmente ni siquiera tener un salario de referencia. ¿Piensan o vaticinen que va a mejorar la situación en lo que resta del 22, Luis, o creen que vamos a seguir en esta situación que estaba mencionando Gustavo de descenso en lo que es el poder adquisitivo y demás? Sí, yo lamentablemente aspiraría, me encantaría poder darte una respuesta y decirte que esto puede tender a mejorar, pero sinceramente lo que estamos viendo es que esto se va a mantener, no creemos que mejore, la verdad que no se están aplicando políticas que tiendan a revertir la situación, muy por el contrario. Entonces creo que este tema salarial se va a dar prácticamente en forma mensual o bimestral, no hay otra manera de ir siguiendo la inflación y que no pierda el valor, el salario, su valor. Me parece que nos vamos a ver, lo cual va a ser un placer,
es mucho más seguido de lo que nos veíamos el año pasado. Sí, las cláusulas de ajuste tienen que estar casi a mano porque es imposible. A ver, yo coincido en el análisis de Luis. Lamentablemente siento que estamos a las puertas de una hiperinflación. A ver, lo vivimos todos, lo viven los televidentes que van a ver este programa. O sea, de una semana a otra ir a comprar a un supermercado, lo indispensable, va variando y cada vez ves que la remarcación ya es un 15, un 20, bueno, sí. Es imposible sostenerse. Sí, la verdad que los relevamientos de precios dicen eso. Luis, vemos que hay faltantes en la góndola del supermercado, falta el aceite, muchas veces faltan lácteos. ¿Cómo es en el sector de la construcción el abastecimiento de las materias, de los materiales? Tenemos exactamente los mismos inconvenientes, es decir, faltan materiales, En realidad los materiales ya venían faltando, es decir, este tema de la invasión de Rusia a Ucrania ha de alguna manera magnificado el tema porque son grandes productores de acero, de combustibles, de todo eso, pero Argentina venía teniendo un problema. Cuando esto surge o cuando esto se acrecienta, obviamente los problemas aquí se multiplicaron. Tenemos muchos faltantes de materiales, es decir, hoy se compra y se lleva. No tienen prácticamente stock las empresas. Cuando uno consigue los insumos que necesita, te avisan o uno se contacta e inmediatamente los paga al momento y si es posible los retira. Es decir, ya no hay posibilidad de pagos a 15, 20, 30 días, es decir, eso ya no existe y muchos de los precios vienen en dólares a la cotización del día, ¿no? Uno los paga a la cotización del día. ¿Del dólar oficial o del dólar paralelo? Porque bueno, no sabemos con cuál manejarlo. Cuando se hacen las facturas se hacen con dólar oficial, pero evidentemente cuando se actualiza el incremento del dólar paralelo tiene que ver, sin ninguna duda, mueve muchos precios, no algunos precios. Es decir, hoy tenemos inflación en pesos y como muchas veces también tenemos inflación en dólares. Gustavo, a principio de año recorrió los portales informativos de todo el país el hecho de que Toyota buscaba 200 trabajadores que el único requisito era secundario terminado y que pudieran interpretar un texto que leyeran y no lo consiguieron. ¿Cómo está la capacitación en Córdoba, digamos, la situación del personal, obviamente de tu sindicato? Bueno, creo que ese es el gran desafío. Y yo cuando te hablaba de cambio de paradigma, habla de que el sindicalismo también tiene que estar preocupado por la empleabilidad. Y no es porque nosotros seamos dadores de empleo, sino, dar un marco jurídico como para que exista una tranquilidad en materia de indemnizaciones, en materia convencional, como para que poder generar mano de obra. Pero esa mano de obra tiene que llegar con cierta capacitación. Por eso los sindicatos tenemos que estar preocupados en esto, de darle este valor agregado que hablábamos en el primer bloque, de esta herramienta tecnológica que es el mejor aporte que le puede dar una organización sindical a un trabajador, es esa herramienta para poder seguir progresando. Se ha roto la cultura del trabajo en Argentina, eso es algo que lo estamos viendo. Volver a reconstruirla creo que es un compromiso social de todo. Creo que el clúster también apunta ese compromiso. Lo hablamos muchas veces con Luis y los demás presidentes de las cámaras, de generar una bolsa de trabajo, pero no una bolsa de trabajo que sea una bolsa de pobreza, sino una bolsa de trabajador en el cual se le pueda dar el perfil que el mercado está necesitando y darle esa capacitación para que puedan tener la suficiente creencia educacional o de oficio como para poder cumplimentarla. No hay otra posibilidad de eso que volver al trabajo con una herramienta tecnológica en la mano. Si me permiten enunciar, una persona que cobra planes a nivel nacional, si se suman todo lo que puede cobrar sin que se extra cobre algo municipal o algo provincial, cobra 68.400 pesos por mes sin presentarse a trabajar. Hay algunos sueldos que incluso son por debajo de estos 68.400 pesos y requiere que la persona vaya a trabajar por lo menos 8 horas por día.
¿Cómo se puede reconstruir la cultura esta del trabajo? Se lo pregunto a los dos, con esta situación que tenemos, con este marco, con esta cancha. Bueno, en nuestro sector es muy difícil. En nuestro sector es muy difícil. Es decir, tenemos personal, mucho personal y muy bien capacitado y para las tareas que normalmente realizamos. De cualquier manera, la pérdida de empleo ha sido notoria en los últimos años. Nosotros hemos tenido en el 2017, estoy hablando de UOCRA, aproximadamente 36.000 obreros formalizados. No sé, tal vez me puedas ayudar cuánto podía tener Huaycara, y hoy estamos en 25.000. Es decir, que todavía hay mucha mano de obra capacitada que no se está pudiendo integrar. Esa mano de obra tiene prioridad dentro de las empresas porque ha sido personal que ha trabajado, que ha rendido y que obviamente hoy no lo podemos incorporar, ojalá lo podamos incorporar a futuro. Pero eso hace que también tengamos nosotros la mirada puesta en esa recuperación de empleo, en ese sector que históricamente ha sido parte de nuestros trabajadores. Y vemos que si el gobierno sigue incrementando estos importes para quien no trabaje, no hay prácticamente ninguna posibilidad de que podamos incorporarlo. Hoy un obrero de la construcción está ganando ese importe teniendo que trabajar a la intemperie muchas veces y 8 horas. 8 horas por día. Todos los días. Entonces, no vemos... Es como difícil, ¿no? Es muy difícil, es decir, no están generando las condiciones para recuperar la cultura del trabajo. Es una decisión política, netamente política, en la medida que el trabajador... a ver, porque yo creo que es una forma de esclavizarlo y todos sabemos que van grupos a manifestaciones y no saben por qué están ahí. Sencillamente porque se ha tergiversado tanto lo que es trabajar, que sienten y de buena fe lo dicen, que ellos van a trabajar yendo a los cortes de ruta o acampe. Bien. No es trabajo. Gustavo, te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64. Gracias. Lo mismo para usted, Luis. Muchísimas gracias.